Para hacer una integral en un dominio de superficie, tengo que tenerla en modo paramétrico. ¿Qué significa? R, vector, depende de dos parámetros. Acá lo llamé U y B, podés llamarlo como quieras, xy, θ, phi, lo que quieras. Acá tenemos un vector, las tres componentes, cada una tiene que ser función de dos variables, parámetros. ¿Sí? Acá, por ejemplo, la tercera componente es una función de dos parámetros, depende de B, y depende, es una función constante de U, que es otra manera de decir que no depende de U. ¿Sí? No tienen por qué aparecer las dos variables en todos lados. Pero en algún lado tienen que aparecer las dos variables. Después un dominio. ¿Qué significa esto gráficamente? Significa que tengo una porción de plano UV, donde B varía de 1 a 3. Y U varía de 0 a 2pi. Entonces, a esta zona rayada la llamaré el dominio de mi parametrización, el lugar donde ocurren U y B, en esta zona. Es una región en R2. Si yo le aplico este vector, que es una función de U y de B, a un punto acá, lo que me hace este vector es devolverme un vector posición en R3, cuya punta recorre la superficie. Un vector móvil cuya punta recorre la superficie. Posición, un vector posición. ¿Se acuerdan? Matemática curso previo. ¿Algo pasó? ¿Sigo grabando? Bueno. Matemática curso previo. Un vector posición se dibuja siempre con la cola del vector, el origen del vector en el origen de coordenadas. ¿Ah? Bueno. Por lo que vimos recién, la superficie la podemos pensar como compuesta de infinitas familias de curvas. En particular, dos familias de curvas. Una, las que se obtienen a B constante. Y otra, las que se obtienen a U constante. En el caso del cono, las que se obtienen a U constante son segmentos. Y las que se obtienen a B constante son circunferencias. Y en un punto donde se cortan ambas, ¿sí? Yo lo que tengo es la posibilidad de reconocer que los vectores derivada parcial de la parametrización con respecto a B es un vector tangente a la línea que se obtiene cuando solo varía B. Y el vector derivada parcial de R respecto de U es un vector tangente a la línea que se obtiene cuando solo varía U. ¿Estamos hasta ahí? Pero si yo lo mirara acá, ¿qué es U? Vamos a usar el mismo código de colores. ¿Qué es que solo varíe U? Si lo miro acá, si solo varía U, obtengo una línea naranja a B constante y a U variable, paralelo al eje U. Pero si miro acá que solo varía B, ¿qué vería? Agarro el mismo código de colores, lo miro acá, y lo que vería es una línea recta, con donde varía B, pero U está fijo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Estas dos líneas, si yo le aplico R, me generan líneas de este tipo. Curvas en el espacio. Ok. No nos vamos a quedar con esto en general, vamos a calcularlo. ¿Cómo es esto acá, para este cono? Derivada de R respecto de U. B coseno de U, B constante, coseno de U variable, ¿cuál es la derivada de B coseno de U? Con respecto a U. Derivo el B seno de U con respecto a U. Derivo B con respecto a U. 0. Derivo B coseno de U con respecto a B. Derivo B seno de U con respecto a B. Derivo B con respecto a B. Estos son los vectores tangente que dibujé ahí. Si vos querés verlos más en concreto, podés tomar, por ejemplo, un punto en la superficie. Por ejemplo, en el punto de coordenadas U, B
igual a, por ejemplo, pi sobre 4,2. ¿Sí? Como U es el ángulo, ya sé que pi sobre 4 es un ángulo que está acá. U igual pi sobre 4. ¿Está? En este punto los puedo evaluar si quiero. Entonces me queda R derivado respecto de U. En este punto, llamémoslo en el punto P0, P0, este de acá, ¿qué me queda? En P0 me queda menos B seno de U. Seno de U es seno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. Menos 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Menos 2 por seno de pi sobre 4. O sea, me queda menos raíz de 2. Voy a ponerlo así más barato. Menos raíz de 2. Evalúo la componente I en el punto. Me queda 2 por seno de pi sobre 4. 2 por raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2. 0. Y ahora les pregunto, este vector, que es la derivada de R respecto de U, que está acá en color naranja, ¿tiene pinta de ser este que está ahí? Es razonable, por ejemplo, ¿qué significa para un vector en el espacio que z valga, la componente z valga 0? ¿Que el vector cómo es? Horizontal. ¿Está bien? Tiene pinta de ser horizontal. Es tangente a una circunferencia horizontal. Va en la dirección de la circunferencia. Viene bien. ¿Venimos bien o no? Ok. Componente y x negativa, o sea que va este va opuesto al x positivo. Componente y positiva va hacia el y positivo. ¿Tiene pinta? ¿Sí o no? Si lo proyecto este vector, ¿tiene pinta de que x va opuesto al x positivo y va a favor del y positivo? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿O no? ¿No? Lo proyecto. Quiero saber si a ustedes les hace sentido. Este vector horizontal, miren cómo está. Lo proyecto así. RU. ¿Tiene sentido que este vector, esto bajado al piso? Este es el piso. ¿Tiene sentido que este vector tenga componente x negativa? ¿Tiene sentido que este vector tenga componente y positiva? Bien. ¿Venimos bien con mi dibujo? ¿Tiene que ver con esto? Bueno, ok. Sigamos. R, V en P0. Quiero saber si tiene sentido. Coseno de U. Coseno de pi sobre 4. Raíz de 2 sobre 2. Seno de U. Raíz de 2 sobre 2. 1. Bueno, lo que puedo observar es que tiene las tres componentes positivas. ¿Sí? Este vector va tangente al cono. ¿Apunta parcialmente para arriba? ¿Tiene sentido z positivo? Bien. Apunta alejándose. Si lo proyecto, me queda... Proyecto esto al piso, me queda así. ¿Tiene sentido que la componente x y la componente y sean ambas positivas? Venimos, entonces venimos bien con el dibujo. Ok. Ya tenemos nuestros dos vectores tangentes. Voy a calcular el vector normal de acuerdo con esta regla. La regla me dice que el normal de la parametrización debe calcularse así. No importa en qué orden. Voy a hacer este. Podría ser RB cruz RU. También me va a servir. Normal igual. RB, RU cruz RB. Esto es I, J, K, más, menos, más, versor, 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 componentes del primer vector. Primer vector, componentes del primer vector en la segunda fila. Componentes del primer vector son... Voy a ampliar mi tabla para que me quede más fácil. I, R, no, menos B, seno de U, menos J. Acá va la componente segunda del primer vector. ¿Cuál es la componente segunda del primer vector? Primer vector, componente segunda, B coseno de U. Acá va la tercera componente del primer vector. Primer vector es este, ¿no? Ojo, primer vector. R derivado respecto de U.
Ahora, acá tengo que poner las tres componentes del segundo vector, que es este de acá, RB, derivado respecto de B, que es este de acá. ¿Qué pongo acá? Ok, esa es la tabla que tengo que resolver. Lo puedo hacer así, ¿sí? O ya directamente, como me acuerdo, voy a hacerlo con la diferencia del producto de la diagonal principal menos el de la diagonal alternativa. Cuando elijo más i, elimino la columna del i y elimino la columna de la fila del i y me queda esta tabla de 2 por 2. La diagonal principal es esta, multiplico b coseno de u por 1 menos seno de b por 0. ¿Está bien? Este por este menos este por este. ¿Está? He realizado la primera parte, que es esta. Menos j. Menos j. Corchete. Elimino la columna del j y la fila del j. Me queda esta tabla. Menos b seno de u por menos coseno de u por 0. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Me siguen con la regla? Es una regla. No tiene más historia que una regla. Más k. Vamos acá, elimino esta. Elimino esta y me queda esta tabla de 2 por 2. Menos b seno de u por seno de u. Menos b coseno de u por coseno de u. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Ahora calculé mi vector normal. Mi vector normal tiene, primera componente, lo que está acá. B coseno de u por 1 menos 0. B coseno de u. Segunda componente. Menos, menos, más. B seno de u menos 0. Coma. Tercera componente. Bueno, esto es seno cuadrado. Coseno cuadrado. Saco factor común. Menos b. Seno cuadrado más coseno cuadrado. O sea que me queda menos b. Este es mi vector normal de la parametrización. Este es el que yo necesito para lo que viene ahora. ¿Estamos? Por las dudas, para saber si vengo bien, lo evalúo para saber si estoy hablando de este o de otro vector. Mirando este, ¿qué componente z tiene que tener? ¿Qué signo tiene que tener la componente z de este vector? Negativa, ¿no? Bueno, b es un número entre 1 y 3, positivo. O sea que me quedó negativa. ¿Está bien? Ok. Después, b coseno de u y b seno de u pueden verificar, por ejemplo, con el punto pi sobre 4, 2, que me quedan ambas positivas. B es positivo y el coseno de u y seno de u son positivos porque u en este dibujo es un ángulo entre 0 y pi sobre 2. ¿Se acuerdan que el coseno y seno entre 0 y pi sobre 2 son positivos? Primer cuadrante, matemática curso previo. O sea que esto viene bien, representa este vector violeta. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Ok. Entonces, a partir de ahora, no voy a hacer una demostración, la van a ver en el libro, pero sí, lo que vamos a hacer es, en lo que queda de la materia, hacer uso extensivo de este vector. Lo vamos a recontrautilizar al vector normal de la parametrización, esta que está acá. Entonces hay como una especie de matrimonio. ¿Sí? Esta va con este. Una vez que tenés esta, automáticamente una computadora te puede calcular este. Y es este, y no es otro. Por ejemplo, si en vez de usar este, usás el doble de este, también es normal. Pero no es el normal de la parametrización. Para lo que viene, usaremos este. También te sirve el opuesto. Hay solo dos que sirven. ¿Me siguen con esto? Si yo en vez de hacer esto lo da vuelta, tenía el opuesto. Es el opuesto al violeta, el que apunta de igual módulo, pero para adentro. ¿Me siguen?
¿Más o menos? Bien, entonces, ¿para qué vamos a usar esto hoy? Hoy lo vamos a usar para calcular el área lateral, área de superficie de este cono. ¿Sí? Área de superficie de este cono. Vamos a recordar algunas fórmulas, algunas expresiones. Una tablita. A ver, ¿me ayudan? ¿Hasta dónde llega el video? ¿Acá? ¿Hasta acá llega? Perfecto. Bueno, entonces, les propongo el siguiente recordatorio. ¿Qué hora es? ¿Y media? Y 20, ok. Primer recordatorio. ¿Qué es esto? Puede haber un 1 o no haber un 1. ¿Qué es eso? Una integral definida, sí. ¿Pero qué es numéricamente? Es la longitud del intervalo. Si B es mayor que A, es B menos A. ¿No? Vamos a suponer que B es mayor que A. Te lo dibujo acá el intervalo. Es esto. O sea, tengo mi dominio de integración. Es ese intervalo. Su longitud es eso, es el tamaño del dominio de integración. Pero también nos encontramos con algo así. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es eso? ¿El área de quién? De la región dominio de integración. ¿Sí? O sea, mi gráfico ahora es diferente. Mi gráfico es algo así ahora. Esto, su tamaño, el tamaño ahora se llama área. dr de xy. ¿Se entiende? Porque esto es un dominio en R, su tamaño se mide en metros, o en centímetros, o en la unidad de longitud que sea. Esto es un dominio en R2, su tamaño se mide en metros cuadrados, o en la unidad de área. Apareció también algo así. ¿Y esto qué era? El volumen de omega. Y omega es una región sólida donde ocurre la integral, que tiene volumen en metros cúbicos, o en centímetros cúbicos. ¿Estamos? 1, 1. ¿Sí? También alguno por ahí habrá visto en el libro algo así de las últimas clases. ¿Se vieron esta fórmula con un 1 o como el 1? Multiplicar por 1 es lo mismo, a veces no ponen el 1. ¿Sí? ¿Tiene o no tiene el 1? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? El dominio de integración es la curva. ¿Y qué es esto? Integral de 1 diferencial de s. La longitud de la curva. El tamaño del dominio. ¿Ah? ¿Se entiende esto? Ahora tomamos el último ejemplo y recordamos que esto, ¿cómo se calculaba? Se calculaba evaluando 1 en la parametrización, que es 1, y multiplicándolo por el factor correctivo, ¿no? Entre el t inicial y el t final, t0 y t1. Y tengo acá módulo de R'. ¿Sí? Esto, ya sabían que esto era la longitud de la curva. Ok. Nosotros vamos a utilizar una expresión análoga a esa para calcular el tamaño de... Vamos a ver, esto es un exagerado, soy yo. ds mayúscula. No se confundan con ds minúscula. S minúscula es el parámetro longitud de arco y es diferencial de longitud de arco. Y este es el diferencial de superficie. Para poder seguir con salvo esta, con la convención, ponemos el dominio de integración como una letra mayúscula o griega abajo de la integral. Entonces a esta la voy a llamar gamma. Esa letra así rara es la gamma mayúscula, ¿ah? Griega. La letra gamma mayúscula. Y te voy a decir, gamma ¿quién es? Es esto. Esa porción de cono. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto? Lo vamos a calcular mediante una integral doble en el mundo de los parámetros. El factor correctivo que hay acá es el módulo del vector normal, pero el de la parametrización.
no cualquier vector normal. Y esto es el diferencial de área. Vamos entonces a hacer un gráfico. Esta integral que está acá ocurre en R3. Esta de acá. Ocurre acá. En este cono. Que es el mismo que dibujé acá. Aquí ocurre esta. Es el área de este cono lateral. ¿Y esto dónde ocurre? Ocurre acá. ¿Quién es R de V? Es esta región que estoy graficando aquí. Bueno, para hacer esta integral, que es una integral doble, necesito calcular el módulo del normal. Bueno, tengo el normal. Le calculo el módulo. Raíz cuadrada de b cuadrado coseno cuadrado de u más b cuadrado seno cuadrado de u más menos b al cuadrado. ¿Está? Saco factor común b cuadrado y lo saco afuera de la raíz, recordando que b es un número positivo, por lo tanto, la raíz de b cuadrado es b. Coseno cuadrado más seno cuadrado, dale 1. Y acá me queda un 1 de factor común, o sea que me queda la raíz de 1 más 1. Repito, coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Y acá hay otro 1, 1 más 1, raíz cuadrada. ¿Estamos ahí? O sea que el módulo del normal es b por la raíz de 2. Entonces lo que tengo que hacer, me dice, esta receta es hacer esta integral de b, raíz de 2, diferencial, diferencial. Ahora la paso a iteradas. B varía entre, U varía entre 0 y 2pi, ¿no? Bueno, raíz de 2 sale afuera de la integral. B, la primitiva es b cuadrado sobre 2 entre 3 y 1. Y U es, agrega el factor 2pi menos 0. ¿Sí? Entonces me queda raíz de 2 por 3 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2 por 2pi. ¿Sí? O sea que me queda 9 medios menos 1 medio, 8 medios. 8 medios por 2pi. Cancelo y me queda 8pi raíz de 2.